En un rincón tranquilo de un pueblo abrazado por colinas verdes, donde el canto de los pájaros al amanecer se mezclaba con el aroma de las flores silvestres, vivía Clara, una mujer de 68 años cuya vida era como un libro antiguo, lleno de páginas desgastadas pero cargadas de historias. Clara no era de esas personas que imponían su presencia, más bien, era como una melodía suave, de esas que te envuelven sin que te des cuenta. Sus ojos, enmarcados por arrugas que parecían dibujadas con cuidado por el tiempo, brillaban con una mezcla de nostalgia y una chispa de esperanza que nunca se había apagado. Sus manos, marcadas por años de trabajo y cariño, aún temblaban ligeramente al sostener una taza de té. Pero también tenían la fuerza de quien ha cargado el peso de muchas vidas, además de la suya. En abril de 2025, mientras los años dorados se asentaban en su existencia, Clara comenzó a sentir que el mundo, con su ritmo vertiginoso, parecía correr más rápido que ella. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, una voz le susurraba que aún había tiempo para redescubrirse, para encontrar alegría en los pequeños momentos y para abrazar el valor que siempre había llevado dentro. Clara vivía en una casa modesta, con paredes que guardaban ecos de risas y lágrimas. En la sala, una vieja mecedora crujía suavemente cada vez que se sentaba a leer, y en las estanterías, fotos desvaídas mostraban a sus hijos, Javier y Sofía, cuando eran pequeños, corriendo por un campo bajo el sol. Había un jarrón azul, un regalo de su esposo, Antonio, que había fallecido 10 años atrás, y que Clara aún limpiaba con cuidado, como si al hacerlo pudiera conservar un pedazo de él. La soledad se había convertido en una compañera constante, no porque Clara estuviera sola todo el tiempo, sino porque sentía un vacío que no podía explicar. No era solo la falta de compañía, era el anhelo de conexiones que llenaran su corazón, que le devolvieran el propósito que parecía desvanecerse con los años. Fue en ese momento de su vida, cuando las mañanas se sentían más largas y los días más pesados, que apareció Miguel. Miguel era un hombre de unos 60 años que se mudó a la casa vecina en el verano de 2025. Tenía una sonrisa que parecía iluminar el aire, y una manera de hablar que hacía que las historias cotidianas sonaran como aventuras. Al principio, fue una bendición para Clara. Parinto. No es una sincera prestante sin la bendición para Clara. Él se ofrecía a ayudarla con pequeñas tareas, llevar las bolsas del mercado cuando ella volvía del pueblo, arreglar una cerca que el viento había torcido, o simplemente sentarse con ella en el porche a compartir un café mientras el sol se ponía. Clara, que había pasado años cuidando de otros, sintió que alguien, por fin, estaba cuidando de ella. Le abrió su corazón, contándole recuerdos que había guardado bajo llave. Las noches en que bailaba con Antonio bajo un cielo estrellado, los días en que sus hijos la despertaban con risas, las veces que sacrificó sus propios sueños para que su familia pudiera cumplir los suyos. Miguel escuchaba con atención, asintiendo, haciendo preguntas que hacían sentir a Clara vista, valorada. Pero la confianza ciega, como una flor que crece sin raíces fuertes, puede marchitarse rápido. Con el tiempo, Miguel comenzó a cambiar. Sus visitas, antes llenas de calidez, empezaron a incluir pedidos sutiles. Primero, fue un pequeño préstamo para una emergencia con el coche. Clara, con su corazón generoso, no dudó en ayudarlo. Luego, fue otro préstamo para un negocio que prometía mucho. Panda esquilas perniesarcias. Es un escalcén de mercio mucho. Clara, que siempre había creído en la bondad de los demás, accedió de nuevo, pensando que estaba ayudando a un amigo en apuros. Pero un día, Miguel llegó con una propuesta más seria. Le pidió que firmara como garante para un préstamo considerable, asegurándole que era solo un trámite, y que no había riesgo. «Confía en mí, Clara», dijo con esa sonrisa que una vez le había parecido tan sincera. Clara, deseosa de mantener esa conexión que tanto valoraba, firmó los papeles. Semanas después, Miguel desapareció. No hubo despedidas, no hubo explicaciones.
Solo una carta del banco que llegó a la casa de Clara, informándole que el préstamo no había sido pagado y que ella, como garante, era ahora responsable de la deuda. Sentada en su mecedora, con la carta temblando en sus manos, Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La traición era un peso que no había esperado cargar. ¿Cómo había sido tan ingenua? Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero en medio del dolor, una voz interior pequeña pero firme, le recordó que no estaba derrotada. Recordó a su amiga Ana, una mujer de 70 años que siempre le había dicho: Clara, no confíes ciegamente, no porque la gente sea mala, sino porque a veces nuestro deseo de amor nos hace olvidar que debemos protegernos. Clara decidió no dejar que esta experiencia la definiera. Con el corazón apesadumbrado pero decidido, fue al banco y, con la ayuda de un asesor amable, negoció un plan de pagos que, aunque difícil, era manejable. Cada noche, antes de dormir, se prometía a sí misma ser más cautelosa, no con amargura, sino con sabiduría. No cerró su corazón a nuevas amistades, pero aprendió a observar las acciones de las personas, a escuchar más allá de sus palabras, a confiar en ese instinto que tantas veces había ignorado. Cada vez que decía no a algo que no le parecía correcto, sentía que estaba construyendo un muro protector alrededor de su paz. No era solo una cuestión de evitar el daño. Era una manera de decirse a sí misma: merezco vivir con alegría, merezco relaciones que me eleven, no que me hieran. Mientras Clara reconstruía su confianza, otra verdad comenzó a resonar en su interior, una que la hizo detenerse y mirar su vida con nuevos ojos. Durante décadas, había vivido para complacer a los demás. Sus hijos, Javier y Sofía, habían sido el eje de su mundo. El eje de su mundo. Cuando Antonio murió, Clara volcó toda su energía en ellos, creyendo que su amor se medía en sacrificios. Usó sus ahorros para ayudar a Javier a comprar una casa, para pagar la universidad de los hijos de Sofía, para cubrir gastos cuando las cosas se ponían difíciles. Cada cheque que firmaba, cada noche que pasaba preocupada por sus problemas, era una ofrenda de amor. Pero con el tiempo, Clara notó algo que la desconcertó. Sus esfuerzos no eran recibidos con gratitud, sino con una especie de indiferencia, como si su generosidad fuera algo que se daba por sentado. Una tarde, mientras regaba las rosas de su jardín, Clara se hizo una pregunta que nunca antes había considerado: ¿quién está cuidando de mí? El silencio que siguió fue como un espejo que reflejaba una verdad incómoda. Había dado tanto, su tiempo, su dinero, su energía, que se había olvidado de sí misma. Recordó a su vecina, Teresa, una mujer de 72 años que había encontrado una nueva chispa al unirse a un club de jardinería después de años de dedicarse exclusivamente a su familia. Teresa le había dicho una vez, con una sonrisa sabia: Clara, no es egoísta querer ser feliz. Es necesario. Si no te cuidas, ¿quién lo hará? Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Clara, como una semilla que espera el momento justo para germinar. Inspirada por Teresa, Clara decidió que era hora de priorizarse. No quería vivir resentida, mirando hacia atrás con amargura por todo lo que había dado sin recibir. En cambio, quería redescubrir quién era. ¿Qué la hacía sonreír? ¿Qué sueños había dejado en un rincón de su alma? Empezó con algo pequeño. Se inscribió en una clase de pintura en el centro comunitario del pueblo. Siempre había amado el arte, pero nunca se había permitido explorarlo, siempre ocupada con las necesidades de los demás. La primera clase fue intimidante. Rodeada de personas más jóvenes, Clara se sintió fuera de lugar, como si hubiera llegado tarde a una fiesta a la que no estaba invitada. Pero cuando tomó el pincel y comenzó a trazar líneas de color en el lienzo, algo en su interior se encendió. No era solo la pintura. Era la sensación de crear algo por sí misma, de permitirse soñar de nuevo. La pintura se convirtió en un refugio, un espacio donde Clara podía ser simplemente Clara. No la madre, la viuda, la proveedora. Con cada pincelada,
Sentía que estaba recuperando una parte de sí misma que había perdido en el camino. En la clase, conoció a Rosa, una mujer de 70 años cuya risa era como un rayo de sol en un día nublado. Rosa tenía una energía contagiosa, una forma de ver la vida que hacía que incluso los días grises parecieran llenos de posibilidades. Pronto, Clara y Rosa comenzaron a pasar tiempo juntas fuera de la clase. Iban a la cafetería del pueblo, donde compartían pasteles y largas charlas sobre la vida. Reían hasta que les dolía el estómago, lloraban cuando los recuerdos dolían, y se apoyaban mutuamente en los días en que el mundo parecía demasiado pesado. Por primera vez en años, Clara sintió que tenía una amiga que la valoraba por quién era, no por lo que podía ofrecer. Esta amistad, junto con su nueva pasión por la pintura, le dio una libertad que no había sentido en décadas. Se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de sus hijos para sentirse completa. Si Javier y Sofía no podían ver el valor de sus sacrificios, ese era su problema, no el de ella. Clara había hecho suficiente. Había dado amor, tiempo, recursos, y ahora era su momento para vivir sin la carga de las expectativas de los demás. Cada mañana, al despertar, se miraba en el espejo y se preguntaba, ¿qué me hará feliz hoy? A veces, la respuesta era pintar un nuevo cuadro. Otras, era caminar por el parque con Rosa, o simplemente sentarse en su porche con una taza de té, escuchando el canto de los pájaros. Cada elección, por pequeña que fuera, era un acto de amor propio, un recordatorio de que su vida aún tenía propósito. Sin embargo, no todas las relaciones en la vida de Clara eran tan fáciles de manejar. Su hermana menor, Laura, siempre había sido una presencia complicada. Laura tenía una forma de hacer que Clara se sintiera pequeña, criticando todo, desde la forma en que crió a sus hijos hasta la manera en que manejaba sus finanzas. Durante años, Clara soportó los comentarios de Laura por lealtad familiar, creyendo que la familia debía permanecer unida, sin importar las circunstancias. Pero con el tiempo, las visitas de Laura se convirtieron en una fuente de ansiedad. Cada conversación dejaba a Clara sintiéndose agotada, cuestionando su valor. Una noche, después de una llamada particularmente hiriente en la que Laura la acusó de ser egoísta, por gastar dinero en sus clases de pintura, Clara decidió que ya era suficiente. No fue una decisión fácil. La culpa la envolvió como una manta pesada. ¿Estaba traicionando a su familia al alejarse de Laura? Pero entonces pensó en las palabras de Rosa. No puedes cambiar a las personas, Clara, pero puedes elegir cuánto espacio les das en tu vida. Clara decidió establecer límites. Cuando Laura llamó la próxima vez, Clara fue amable pero firme. Laura, te quiero. Pero no puedo seguir teniendo conversaciones que me hacen sentir mal. Si quieres hablar de cosas positivas, estoy aquí. Laura, sorprendida, intentó insistir, pero Clara mantuvo su postura. Con el tiempo, Laura dejó de llamar con tanta frecuencia, y aunque Clara sintió una punzada de tristeza, también sintió una paz que no había conocido antes. Alejarse de Laura no fue un acto de odio, sino de amor propio, una manera de proteger su bienestar emocional. A medida que Clara aprendía a establecer límites, también enfrentó otra verdad que la hizo reflexionar profundamente. Había estado esperando que los demás reconocieran sus sacrificios. Cada vez que ayudaba a sus hijos, cada vez que ponía sus necesidades en segundo plano, una parte de ella esperaba un gracias, un gesto de gratitud que validara su esfuerzo. Pero ese reconocimiento rara vez llegaba. Recordó una Navidad en la que gastó sus ahorros para comprar regalos para sus nietos, esperando que sus hijos notaran el esfuerzo. En cambio, Javier apenas mencionó los regalos, y Sofía se quejó de que no eran los juguetes que sus hijos querían. Ese día, Clara se sintió invisible, como si sus esfuerzos no tuvieran valor. Fue Rosa quien le ayudó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Una tarde, mientras compartían un pastel de limón en la cafetería, Rosa le dijo,
Clara, lo que das es un reflejo de tu corazón, no un contrato para que te paguen con gratitud. Tu valor no depende de lo que los demás vean. Y Clara comenzó a entender que el valor de sus acciones no estaba en la reacción de los demás. Había dado porque era lo correcto, porque su amor por su familia era genuino. Y eso era suficiente. Dejó de esperar que sus hijos reconocieran sus sacrificios, y en cambio, empezó a valorarse a sí misma. Cada vez que terminaba un cuadro, cada vez que reía con Rosa, cada vez que se permitía descansar sin culpa, sentía una libertad nueva, una alegría que no dependía de la validación externa. Pero el cambio más grande en la vida de Clara llegó cuando decidió dejar de usar su edad como excusa para resistirse al cambio. Siempre había creído que los 60 eran el comienzo del fin, un momento para asentarse y aceptar las cosas como eran. Pero una tarde, mientras hojeaba una revista en la sala de espera del médico, leyó sobre una mujer de 70 años que había aprendido a tocar el piano. La historia la inspiró. Si ella pudo, ¿por qué no yo?, pensó. Cuando su nieta Lucía la visitó ese fin de semana, Clara le confesó su deseo de probar algo nuevo. Lucía, con los ojos brillando de entusiasmo, le sugirió que se uniera a una clase de baile en el centro comunitario. «Abuela, nunca es tarde para divertirse», le dijo. Clara dudó al principio. ¿Bailar a su edad? Pero la risa de Lucía y su insistencia la convencieron. La primera clase fue un desastre. Clara tropezó con sus propios pies. Se sintió torpe y fuera de lugar. Pero algo en la música, en el movimiento, la hizo volver. Con cada clase, ganó confianza. El baile no solo fortaleció su cuerpo, le dio una nueva forma de expresarse, de sentirse viva. Sus compañeros de clase, una mezcla de personas de todas las edades, la acogieron con cariño. Clara descubrió que la edad no era una barrera, sino una ventaja. Sus años le habían dado una sabiduría que le permitía disfrutar del baile sin preocuparse por lo que los demás pensaran. Había superado tantas cosas en la vida. La pérdida de Antonio, las decepciones de sus hijos, las traiciones de falsos amigos, que un paso en falso en la pista de baile no era nada. Mientras Clara abrazaba estos cambios, también enfrentó la tentación de aferrarse al pasado. Los recuerdos de su juventud. Las noches bailando con Antonio. Los días en que sus hijos corrían por la casa. Eran como un refugio cálido. A menudo se encontraba perdida en ellos, especialmente en los días en que la soledad pesaba más. Pero una conversación con Rosa la hizo reflexionar. El pasado es hermoso, Clara, pero no es tu hogar. Tu hogar está aquí, ahora, en este momento, le dijo Rosa mientras caminaban por el parque, con las hojas crujiendo bajo sus pies. Clara decidió que no dejaría que la nostalgia la atrapara. En lugar de vivir en los recuerdos, empezó a crear nuevos. Cada cuadro que pintaba, cada paso de baile, cada risa compartida con Rosa, era un nuevo recuerdo. Una prueba de que la vida aún tenía maravillas que ofrecerle. El cambio más profundo, sin embargo, fue en la forma en que Clara cuidaba su salud mental. Después de la traición de Miguel y las decepciones con su familia, había sentido una tristeza que amenazaba con consumirla. Pero en lugar de ignorarla, decidió enfrentarla. Comenzó a escribir un diario, anotando sus pensamientos y emociones cada noche. También buscó ayuda en un grupo de apoyo local, donde conoció a personas que, como ella, estaban navegando los desafíos de los años dorados. Escuchar sus historias, compartir las suyas, le dio a Clara un sentido de conexión que no había sentido en años. Aprendió a aceptar las limitaciones del envejecimiento, el dolor en las rodillas, la energía que ya no era la misma, y a enfocarse en lo que aún podía hacer: reír, crear, amar. Una tarde, mientras pintaba un paisaje en su clase, Clara se detuvo y miró a su alrededor. La sala estaba llena de vida. El sonido de los pinceles,
las risas de sus compañeros, la luz del sol entrando por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Había aprendido a confiar sabiamente, a priorizarse, a establecer límites, a valorar sus sacrificios sin esperar reconocimiento, a abrazar el cambio, a soltar el pasado y a cuidar su salud mental. Cada lección había sido un paso hacia una vida más plena, una vida que no estaba definida por los años que había vivido, sino por la forma en que elegía vivirlos. Clara sabía que los desafíos no desaparecerían. Una obligación por ese contestiones no desaparecerían. Habría días de soledad, días en que extrañaría a Antonio, días en que desearía que sus hijos la entendieran. Pero también sabía que tenía el poder de enfrentarlos con fortaleza y gracia. Sus años dorados no eran el final de su historia, sino un capítulo nuevo, lleno de posibilidades. Y mientras el sol se ponía sobre las colinas de su pueblo, Clara sonrió, sabiendo que, sin importar lo que viniera, estaba lista para vivir con todo su corazón. Pero la historia de Clara no termina en esa tarde soleada. Los meses siguientes trajeron nuevas aventuras, nuevas lecciones, y una certeza cada vez más profunda de que la vida, incluso en sus años dorados, era un regalo que valía la pena abrir cada día. Una mañana, mientras tomaba su café en el porche, Clara recibió una carta inesperada. Era de su nieta, Lucía, quien ahora vivía en la ciudad, estudiando en la universidad. En la carta, Lucía le contaba cómo las historias de Clara, sus recuerdos de juventud, sus luchas, sus pequeños triunfos, la habían inspirado a perseguir sus propios sueños. «Abuela, tú me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo», escribió Lucía. «Gracias por ser tan valiente». «¿Y qué está?» Esas palabras tocaron a Clara de una manera que no esperaba. Por años, había creído que sus esfuerzos pasaban desapercibidos, que sus sacrificios eran olvidados. Pero la carta de Lucía le mostró que su vida, con todas sus imperfecciones, había dejado una huella. No era el reconocimiento que había esperado, pero era más valioso de lo que podía imaginar. Guardó la carta en una caja de madera donde conservaba sus tesoros más preciados, junto al jarrón de Antonio y un pequeño cuadro que había pintado en su clase, un paisaje de colinas verdes que le recordaba su hogar. Con el tiempo, Clara se convirtió en una figura querida en el centro comunitario. Sus cuadros, llenos de colores vibrantes y emociones profundas, comenzaron a decorar las paredes del lugar, y su risa, que una vez había sido tímida, ahora resonaba en los pasillos. Ayudaba a los nuevos estudiantes de la clase de pintura, compartiendo consejos y ánimos, recordándoles que no había edad para aprender, para crear, para soñar. También se convirtió en una voz de apoyo en el grupo de apoyo, escuchando a otros con la misma empatía que una vez había anhelado para sí misma. Cada conversación, cada sonrisa compartida, era un recordatorio de que la conexión humana, cuando es genuina, puede sanar incluso las heridas más profundas. Una noche, mientras escribía en su diario, Clara reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había enfrentado traiciones, decepciones y la soledad que a veces acompaña al envejecimiento. Pero también había encontrado alegría, propósito y una fuerza que no sabía que tenía. Pensó en todas las personas que, como ella, podrían estar sintiendo que sus mejores días habían quedado atrás. Quería decirles, no dejen que la edad los detenga, no dejen que el pasado los atrape. La vida aún tiene tanto que ofrecerles si se atreven a tomarlo. Cerró su diario, apagó la lámpara y se acostó con una sonrisa. Mañana sería un nuevo día, lleno de posibilidades, y Clara estaba lista para vivirlo con todo su corazón. Digno de los cabo diálogo, y así si hacerse que parados ese selvo. Mientras las estrellas brillaban sobre el pueblo, Clara soñó con colinas verdes, con pinceles que danzaban sobre lienzos, con risas que llenaban el aire. Sus años dorados no eran el final, sino un comienzo, un lienzo en blanco donde podía pintar la vida que siempre había merecido. Que siempre había merecido.
Y en ese sueño, Clara supo que, sin importar los años que le quedaran, los viviría con valentía, con amor y con una alegría que nadie podría quitarle.